Hola, bienvenidos a mi canal, soy Señor Pixel. En este episodio vamos a comenzar la ciudad. Para comenzar una ciudad con poco presupuesto, que no tiene ningún edificio desbloqueado, lo primero es crear una calle principal de bajo costo y después vamos creando calles como rurales que van a costar muy poco para comenzar a construir las residencias, que es lo primero que se busca en el juego. No quiero crear una grilla totalmente recta, sino que quiero que sea un poco más curvo. La idea pues de este proyecto es utilizar todo lo de Green Cities, que es el DLC con los edificios sostenibles. Vamos a verlos acá. Aquí los tengo desbloqueados, pero si quiero ir desbloqueando poco a poco, pues estos todavía no los voy a tener. Aquí solo me va a permitir poner las residencias normales. Para comenzar la ciudad, lo que vamos a hacer es crear una calle principal, que digamos ya la expandida hasta este punto. Y vamos a crear una grilla donde veamos reflejado dónde van a quedar las residencias. No quiero que quede todo totalmente recto o cuadriculado, como esas grillas tipo Barcelona que todo es cuadrado. Por eso hago una curvatura. Al inicio de crear una ciudad con poco presupuesto pues, y sin nada desbloqueado, es mejor comenzar muy despacio y no irse como expandiendo rápidamente porque los recursos se van acabando. De aquí a que lleguen los ciudadanos y empiecen a pagar impuestos y todo ese cuento, pues va a ser más complicado ganar dinero para poder seguirse expandiendo. Entonces, primero hay que construir muy poco y después si uno se va expandiendo. Entonces, por eso tengo esta calle principal, pero le voy a colocar con la calle como digamos de tierra, que cuesta menos mensualmente, así los costos son menores y me va a ahorrar suficiente dinero. Vamos a ir aplanando esto porque no sé por qué de pronto aquí había un desnivel por lo que está debajo de esta autopista. Esta autopista todavía no la voy a tocar, ni quiero que esta sea la entrada porque de pronto modifico esta intersección. No me gusta que llegue hasta acá porque lo ideal es que el downtown o pues el centro donde van a estar los edificios más altos eh, va a ser aquí en el centro o va a ser aquí. Y pues esta es la única conexión, pero esta conexión va muy lejos. Otra cosa que estaba pensando es el tren, pues ahorita no lo tengo desbloqueado, pero sí ir modificando un poco esta línea de tren. Y aquí iría una estación central y aquí iría otra estación. Lo que voy a hacer ahora es crear un pueblo aquí. Este va a ser como el centro de esa pequeña ciudad, que es la que me va a empezar a dar dinero para poder desbloquear todo. Y ya cuando ya tenga todo desbloqueado y tenga suficiente presupuesto, empezaré a expandirme por todas las ciudades, o sea, por todo el mapa, para crear las otras ciudades y hacerlas con el estilo que quiera. En este momento solo voy a poder construir con el estilo clásico. No voy a poder utilizar las casas del DLC de Green Cities porque no tengo desactivado los distritos. Me toca llegar a 850 personas para activarlo. También hay que pensar cuando uno está construyendo por primera vez una ciudad en que hay tres zonas. Entonces las tres zonas son residencias, el comercio y la industria. Normalmente la industria tiene que ir alejado de la residencia del comercio porque la industria contamina. Entonces, lo más alejado posible, hay que poner las industrias para que no dañe como el avalúo de las residencias. Todo lo quiero tratar de hacer con las zonas, creando zonas, pero en algún momento sí voy a utilizar el mod de Find It para poner edificios específicos, sobre todo pues aquí los de Green Cities y eso. ¿Qué quiero hacer con esta primera ciudad? Es construir algo
muy pequeño, como si fuera un pueblo muy pequeño, donde aquí va a estar el comercio y se va a expandir un poco la ciudad hacia estos lados y aquí va a haber muy poca densidad. O sea, no quiero que aquí ni siquiera haya residencias, sino poner un poquito como si fuera un estilo de granjas o algo por el estilo, porque quiero también que haya mucha industria agrícola. Digamos, aquí tengo posibilidades de hacerla, pero entonces aquí voy a simular como si fueran unas granjas, mansiones o casas como digamos con harto terreno, pero que no toque como esta vía principal por ahora. Por ahora vamos a dejar una calle hacia acá, porque de pronto estoy pensando en un pequeño puerto de ferries o algo y de irme expandiendo por estos lados. Aquí ya empiezo a gastar dinero, pero entonces por eso no puedo ir como construyendo tantas cosas. Aquí sí va a haber mucha densidad. Este sí va a ser como un estilo típico de un downtown americano, muy cuadrado. Aquí vamos a tener lo recomendable siempre es que en las carreteras principales esté el comercio y hacia como hacia afuera de ellas, con unas calles más pequeñas, vaya a las residencias. Porque el comercio demanda demasiado tráfico y si uno los pone, digamos, si uno pone el comercio por esta zona, el tráfico tiene que llegar hasta acá y empieza a llegar mucha congestión vehicular. Entonces, lo ideal es que sea muy cerca a la entrada de la vía principal para que salgan y entren los camiones que reparten todo lo del comercio. Entonces aquí vamos a ir colocando un poco de zonas de casitas porque no quiero que sea muy denso esta zona, sino que sea algo como muy aleatorio. Lo mismo por acá, poner algunos pequeños comercios. Pero entonces para que esto empiece a funcionar, toca colocar tanto la electricidad como, como el agua. Y toca ver cuánto nos cuesta. Entonces esta cuesta, no hay que ver el costo total, que son digamos los 6.000, sino el costo por semanal, porque eso es lo que nos va a costar en cada semana y eso es lo que va a ser más gasto. El gasto total se ve es porque si uno ya se queda sin plata, entonces pues ya no puede desbloquear nada. Entonces uno ve, por ejemplo, aquí que las turbinas me dan de 0,8 vatios, megavatios debe ser, que es muy poquito comparado pues a los 20, pero este me gasta 200 y este me tocaría, para hacer 200 me tocaría poner muchos. Entonces ya aprovechando que tengo agua cerca, voy a poner esta turbina aquí que me permita generar energía. Y obviamente esto me va a costar, pero entonces lo ideal sea que sea lo más pequeño posible. Lo mismo, el agua nos va a demandar un poco de agua y ya se nos está empezando a acabar la plata, pues muy poquito, pero entonces yo siempre utilizo estas torres. Estas torres son buenas para iniciar porque dan suficiente agua para una ciudad pequeña y se puede colocar en cualquier lado, contrario a esta. Cuesta lo mismo semanalmente y da harto. Pero esta toca ponerla a veces como muy lejos de... Estas cuestan igual. Esta me da 6.000, esta me da 120.000. Estas cuestan igual. Creería que es mejor esta. Yo siempre utilizaba esta porque me parecía como más barata, pero realmente es más barato poner. O sea, esta es buena porque ya tengo una costa cerca, pero cuando digamos no hay agua, no hay como mar ni lagos donde se pueda sacar agua, pues lo mejor siempre es colocar estas. Bueno, ahí ya me empezó a gastar un poquito de plata para que empiece a llegar la gente y pueda empezar a ganar dinero con ellos. Por ahora no me va a crecer como ese comercio que tenía acá, que puse acá, porque lo primero que hace el juego es buscar construir la residencia para después construir, para que cuando ya haya residentes ya tengan donde trabajar. Y ahí ya empieza
empieza a construirse alguito de... Creo que lo voy a acelerar un poco para que vaya. Pero entonces me empieza a pedir que hay desechos de... Hay que sacar los desechos de agua. Y eso sí me cuesta un poco más de dinero. Normalmente toca poner como estos que salen al agua. Pero si uno ve, cuesta lo mismo este y no contamina el agua porque es uno de tratamiento. Apenas tengo dos ciudadanos. Bueno, ya empieza a llegar un poquito más de gente. Vamos a ir poniendo... Al inicio demanda demasiada residencia y después empieza a pedir el resto. Quiero que esto en un futuro pues ya se vuelva es como un suburbio, pero entonces ya como estoy tan cerca, entonces ya puedo ir ahorrando, no poniendo cables de tensión tan lejos, sino más cerca y así me ahorro un poco de presupuesto en estas. Y ahora sí empiezo a pedir mucho más industria que el mismo comercio. Pero entonces la industria voy a tratar de que no sea tan cercana a las residencias, pero tampoco que me cueste, porque igual entre más lejos obviamente haga las cosas, más me va a ir costando más plata. Yo creo que me voy a desviar esta calle un poco hacia acá para poner la industria. Pero entonces la industria me va a pedir todo esto, energía, agua y ya va llegando la gente. Realmente es muy difícil no hacer una ciudad densa, que no sea densa, porque digamos en un principio te exige empezar a construir rápidamente y para poder lograr tener algo de ganancias. Ese es el problema de este juego. Entonces si uno no construye rápidamente, pues obviamente va a ser difícil ganar y pues el tiempo va pasando y se va perdiendo plata. Si uno no trae más gente, más gente, más gente. Entonces toca ir poniendo. Pero esta vez no quiero hacerlo tan rápidamente por lo que les decía. Quiero de que sea una ciudad más planificada. No cuando uno, uno comienza y que empieza a construir sin pensar cómo planear la ciudad y después queda una ciudad llena de tráfico, una ciudad un poco desorganizada. Sino que sea un poco más natural el crecimiento de esta. Igual, pues al final de pronto esto voy a cambiarlo completamente para ya construirlo como si fuera la idea de lo que va a ser la ciudad, que es Green Cities. Esta manera progresiva es prácticamente como hoy pasa en las ciudades, que las ciudades se construyen y empieza a haber mucho caos, como pasa por ejemplo con Yakarta, con el Cairo, y entonces los gobiernos buscan construir ciudades más planificadas, apartadas y que sean sostenibles. Entonces la idea es como emular un poco esa situación de que hay una ciudad que existía y ahora hay tanto caos que lo ideal es empezar a construir en otro lado, pero de una manera más sostenible y con mejor transporte, mejor infraestructura, zonas verdes. De pronto, no quiero que las entradas como a los suburbios tengan demasiadas casas. Aquí pues ya puse este comercio, pero lo ideal es que las entradas hacia los barrios sean como libres de edificios, porque esos edificios van a generar tráfico, se van a parquear los carros ahí. Entonces va a ser una congestión mayor para entrar. O a no ser que se creen muchas entradas por todo lado, ¿no?
Pero lo ideal siempre es que las calles principales y las entradas a los barrios estén como muy libres de edificios que generan demasiado tráfico para así no congestionar la ciudad. Ya por ejemplo acá ya no necesita más industria, sino que me va a pedir demasiada residencia, entonces toca seguir colocando por todo lado. Cada vez va llegando más ciudadanos, a pesar de que estoy haciéndolo con mucha cautela de ir metiendo tanta residencia, pero ya van más de 100 personas. Ya va creciendo el comercio, entonces vamos a poner otro pequeño acá, porque el comercio es como el más susceptible a no aparecer. Lo que siempre más busca el juego es que se crea mucha industria, pues para con la industria crear, producir cosas para venderse en los comercios. Entonces obviamente siempre el juego va a tender a que haya más industria que el resto de cosas. Yo no quiero que la zona del comercio sea muy grande porque eso igual implica tener harto tráfico. Pero entonces creo que podría... Ah, no, es que hasta que no tenga distritos me toca mantener la industria normal. Porque me gustaría es como hacer una industria agrícola por esta zona. Aquí ya empiezo a poner un poco más de densidad. Porque ya se está acercando a lo que va a ser el centro de la ciudad. Entonces empiezo por colocarle un poco más... Que estén más pegados los edificios. Yo creo que podría conectar esto con esto por esta zona. Más aquí podría haber una conexión así. Que voy a poner otro comercio grande. Que sea como esos típicos que cuando uno va saliendo de la ciudad son como restaurantes o tiendas. Un poco más estilo americano es eso, pero pues varias partes del mundo siempre hay como que en las zonas de la carretera es donde se ven como este tipo de restaurantes o tiendas. Ya empezamos a ganar dinero, que eso es lo importante ahora, porque mientras no ganemos es más difícil ir creciendo la ciudad e ir avanzando. Ya con un poco más de dinero se puede expandir tranquilamente e ir gastando más, porque aquí ya sentía que ya me estaba quedando sin plata. Igual ya el suburbio aquí ha crecido en tamaño, puede que no en densidad ni con tantas personas, que ya vamos a llegar a los 300. No me acuerdo dónde se ve el desbloqueo acá. Tenemos que llegar a 420 para empezar a poner ya más cosas. Una de las cosas que siempre la gente piensa cuando ya desbloquea los hospitales y las escuelas es ponerlas de una vez, que eso digamos genera avalúo, pero también genera demasiado gasto. Entonces no es bueno tener a la ciudad muy llena de colegios ni de hospitales. Es como ya cuando la ciudad crezca mucho o cuando lo pida. Pero mientras no lo pide, es mejor no colocarlo. Dejar a los ciudadanos que sean brutos un poco, por un poco de tiempo. Porque eso termina gastando mucho dinero y cuando necesitamos ya crecer va a ser imposible. Una de las cosas que aprendí de este juego al inicio, cuando lo jugaba y lo jugaba tal cual lo estamos haciendo ahora, colocaba demasiado temprano la policía, los bomberos y también las escuelas. Y cuando me daba cuenta, terminaba en bancarrota porque eso gastaba demasiada plata. Entonces, eso es de las últimas cosas que se hacen cuando la ciudad está creciendo. Es mejor ponerlo a lo último cuando uno ya tiene por aquí más o menos como unos 2000 de ganancia, cuando ya se tiene 1000 o 2000 de habitantes, porque si no, eh,
uno termina quebrado muy rápido o termina pidiendo préstamos. Lo ideal no es que uno tenga que pedir préstamos. Pero si la ciudad va a empezar a pedir cuando se active, va a empezar a pedir que recojan la basura. Es una de las cosas que empieza a demandar demasiado el juego. No sé por qué tienen tanta fascinación por las basuras, pero pues obviamente en una ciudad eso es primordial que se recoja todos los desechos. Creía que esto fuera con menos casas, pero obviamente el juego me las está pidiendo demasiado. Me pide y me pide y me pide y me pide. Entonces, obviamente toca construirlas porque eh, si no tengo residencias, pues no tengo ganancias con los impuestos. Eso es lo malo de este juego, que te exigen poner muchas las cosas. No hay como una libertad. Cuando tienes todo bloqueado, no hay como una libertad para uno comenzar tranquilamente, planeado, crear una grilla. No, te toca desde una empezar a construir, muy denso, lleno de residencia y todo para poder ganar plata. Y pues obviamente así no son las ciudades se van construyendo de a poquitos. O pues en la realidad, ¿no? Eso es lo que le falta al juego y ojalá si llegaran a hacer una segunda versión, ojalá mejoren ese tipo de cosas, mejorar el presupuesto, todo, que uno pueda construir como se construye en realidad una ciudad cuando pues está el reto de desbloquearlo todo. Aquí por ejemplo yo ya tengo una ciudad demasiado extensa y yo quería hacer algo muy pequeño, pero pues el juego no me lo permite. Porque me exige ganar plata. Que eso es una de las cosas reales pues, en la realidad se necesita presupuesto para construir, ¿no? Pero pues, si yo quiero construir una ciudad pequeña, pues el juego debería permitírmelo. No expandirla para poder ganar plata. Por ejemplo, aquí ya me está pidiendo demasiada industria. Pero yo no quiero construir más industria porque la industria obviamente me va a crear congestión en la calle y me va a contaminar. Creería que ya puedo ir expandiendo hacia el downtown, pero por ahora voy a mantenerme por esta zona y en el siguiente episodio sí ya ir construyendo el downtown, que ya aquí pues ya voy generando como el límite para poner todo lo que va a ser el centro. Aquí también va a haber un límite y una conexión también a la industria por este lado. Y posiblemente en el otro episodio ya vaya ajustando un poco lo que va a ser la autopista, que va a ser un trabajo largo porque la autopista no quiero que vaya hacia acá, tiene que dirigirse hasta este lado, pero pues ya tenemos toda esta zona y esta intersección es demasiado gigante. Entonces no sé todavía qué quiero hacer con eso. Lo otro que estoy pensando es que esto no lo quiero crecer más, pero podría construir por acá un poco más de industria, ya que está alejada de la ciudad. Lo único que sí tendría que poner es como las torres de energía, conectarlas tal vez por acá para que lleguen a este lado. Eso podría ser una opción. Y así dejar esta zona un poco más pequeña, porque no quiero que se expanda tanto por acá. Que finalmente esto se va a convertir en más residencia o tal vez ni exista en esta zona. Y esto es todo por este episodio. En el siguiente episodio ya empezaremos a construir lo que será el centro de la ciudad, un poco más denso, con más comercio. Igual va a seguir siendo con residencia pequeña y ya después lo vamos actualizando a una residencia de edificios más altos cuando ya tenga la posibilidad de construirlo. No olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente episodio.